Veamos entonces, ya hablamos acerca de la ventaja absoluta. Ahora vamos a hablar acerca de la ventaja comparativa. Esta ventaja aún sigue siendo parte de los clásicos porque su principal exponente es David Ricardo. Pero ¿qué pasa? Que David Ricardo toma de base la ventaja absoluta y la mejora. Y entonces desarrolla propuestas nuevas. ¿Con qué fin? Con el del demostrar cómo pueden beneficiarse las naciones con el comercio aún teniendo menor productividad. Es decir, para David Ricardo, él entendía y sabía que muchas veces un país no va a tener la ventaja comparativa en la producción de dos bienes, sino que va a poder establecer un comercio porque tal vez al otro país pierde más produciendo cierto producto. ¿Cómo así? David Ricardo lo que dice es, no todos los países van a tener el mismo tamaño y como no todos tienen el mismo tamaño, no todos tienen la misma capacidad de producción. Es decir que tal vez puede haber un país que va a ser más pequeño en su capacidad productiva y es por eso que no va a poder producir lo mismo como un país grande. Pero eso no significa que entonces este país pequeño se quede fuera de comercio, sino que también puede ser parte del juego de comercio. ¿Con qué fin? Con el fin de beneficiar, ¿sí? Es decir, que la ventaja absoluta a nosotros nos interesa, en la ventaja comparativa a nosotros nos interesa conocer cuáles son las ganancias del comercio. Vamos a poner exactamente el mismo ejemplo numérico que vimos en el de la ventaja absoluta. Pero ahora, ¿cómo va a funcionar? Si se dan cuenta, siempre tenemos la misma capacidad de obreros, tenemos las mismas horas de obreros y tenemos siempre zapatos, pero ahora vamos a producir cervezas. Es decir que ahora vamos a suponer que España produce zapatos o cervezas y de la misma manera Francia zapatos o cervezas. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de que sabemos y desde ya vemos que tenemos a un país que es más eficiente que otro. Es decir que Francia, si se dan cuenta, tiene la capacidad de producir el par de zapatos en menos tiempo, pero también los zapatos la cerveza en menos tiempo. Es decir, ambos productos los produce en el menor tiempo que España. La pregunta es entonces, ¿cómo hacemos comercio aquí? Y eso es lo que más nos interesa saber. ¿Cómo vamos a hacer nosotros comercio? Ahora vean pues, vamos a hacer el mismo ejemplo y vamos a suponer que siempre no vamos a tener especialización. Entonces vamos a dividir nuestros obreros en la producción, es decir, vamos a poner en la mitad en zapatos y la mitad en cerveza. Y entonces me dice que 5 por 140, que son las horas, dividido 4 horas que me toma hacer los zapatos, aquí estamos hablando que tenemos 175 pares de zapatos. Y si también vamos a producir cerveza, los 5 obreros por las 140 horas, dividido las 10 horas que nos toma hacer la cerveza, tenemos 70 cervezas. ¿Cómo va a funcionar entonces? Si Francia decide hacer exactamente lo mismo, vemos que tiene la capacidad de producir el doble de zapatos y 30 unidades más de cerveza con respecto a España. Entonces ya sabemos que quien es más eficiente en la producción es Francia. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer para poder hacer que de todos modos exista comercio? Y aquí es donde vamos a estudiar cuáles son las ganancias de comercio. Si, por ejemplo, viniera Francia y decidiera producir cerveza en vez de zapatos, el ratio, o es decir, el precio que tendría que pagar sería de 3.5. ¿Cómo así? Está cediendo 3.5 pares de zapatos por obtener uno más en cerveza. ¿Cómo así? Sabemos que tienen la capacidad de producir la cerveza en 7 horas o bien los zapatos en 2 horas. Si dijeras Francia, yo no quiero producir zapatos, sino que voy a producir cerveza, la pérdida de eficiencia es de 3.5, porque me toma 3.5 veces más hacer cerveza que hacer zapatos. Entonces sabemos que este negocio no le conviene a Francia. Hagamos el mismo ejemplo
en España. Y entonces me dice, si yo voy a producir cerveza en vez de zapatos, yo voy a tener la capacidad, o es decir, voy a perder una producción del 2.5 veces más. Es decir, me va a tomar 2.5 veces más hacer cerveza que zapatos. Seguimos con la pregunta, ¿qué produce cada país? Porque alguien tiene que producir y especializarse para que pueda existir comercio. Entonces veamos qué pasa si los países deciden especializarse. Si por ejemplo España se especializara, me dice que tiene la capacidad de producir, recuerden, el cálculo matemático es el mismo, 10 trabajadores por 140 horas que me va a tomar, que tiene cada trabajador, dividido 4 horas que me va a tomar, y entonces resulta que España tiene la capacidad de producir 350 pares de zapatos. O bien, vámonos al caso de la cerveza. Siempre tenemos 10 trabajadores y siempre lo multiplicamos por las 140 horas que tiene disponible y la vamos a dividir dentro de las 10 horas que le toma hacer la cerveza. Y entonces vemos que tiene la capacidad de producir 140 cervezas. Vámonos al caso de Francia. Francia dice que tiene la capacidad de producir ya sea 700 pares de zapatos o bien 200 cervezas. La pregunta es, ¿qué produce quién? Y veamos entonces cuáles serían las ganancias o las pérdidas de comercio. Supongamos que entonces España se va a dedicar a producir zapatos en vez de cerveza. Quiere decir que si España se dedica a hacer zapatos en vez de cerveza, ¿cuántas unidades más va a producir? Y aquí entonces vamos a hacer una simple resta o una simple diferencia. Entonces dice 350 menos 140 unidades que puede producir. Quiere decir que si España decide producir zapatos en vez de cerveza, va a tener la capacidad de producir 200 unidades más. ¿Cómo hicimos eso? Esa pura diferencia, la diferencia de la producción de zapatos con la cerveza. Y hagamos exactamente lo mismo para Francia. Si viene Francia y dice, no, yo mejor voy a producir zapatos en vez de cerveza, entonces aquí sabemos que tenemos una diferencia de 500 unidades de producción. ¿Quién va a ceder en qué? ¿Sí? Y entonces vamos a entender cuál es la ganancia de los zapatos si Francia se dedica a hacer zapatos en vez de España. Es decir, vamos a determinar cuál es la ganancia del comercio o qué va a ganar el mercado al momento de que un país se especialice en lo que mejor sabe hacer. Y entonces decimos que aquí la variación es de 350 unidades. Es decir, que Francia tiene la capacidad de producir 350 unidades más que España en cuanto a los zapatos. Veamos entonces aquí en la cuestión de la cerveza. Y entonces decimos que si viene España o Francia y se dedica a hacer cerveza, sabemos que la variación van a ser de 60 unidades de producción. Van a ser 60 unidades de producción. La pregunta es entonces, ¿quién se especializa en qué? ¿Y en dónde vamos a ganar en el comercio? Si, por ejemplo, Francia se dedica a hacer zapatos en vez de España, sabemos que aquí la variación será positiva, porque ahora el mercado está ganando más unidades en el mercado. Pero si Francia se dedica a hacer cerveza en vez de España, sabemos que aquí el mercado, si España se dedica a hacer cerveza en vez de Francia, sabemos que aquí el mercado, en vez de ganar producción, va a perder. ¿De dónde decimos que va a perder? Porque si se dan cuenta, España está produciendo menos que Francia. Pero ¿dónde está nuestro costo de oportunidad más bajo? Es decir, ¿dónde pierdo, pero pierdo menos? Y sé que el mercado va a perder menos si decidimos que España realice o se dedique a producir la cerveza y entonces Francia produce
los zapatos, ¿sí? Porque entonces aquí el mercado va a obtener 700 pares de zapatos y aunque no obtiene las 200 cervezas, le conviene más al mercado perder esas 60 unidades y que España se dedique a producir la cerveza, pero ganamos 350 unidades más de producción de zapatos. De aquí salen estos 350, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo para establecer la ganancia de comercio? Entonces voy a decir que el comercio ganó más 350 menos las 60 unidades que está perdiendo por la especialización en este caso, menos 60. Y entonces yo ya sé que la ganancia de comercio en este caso fueron 290 unidades de producción. No siempre se resta. Todo depende de lo que estamos evaluando. Entonces, en este caso tenemos 290 unidades de producción, es decir, esto fue nuestra ganancia de comercio. Así es como entonces se estudia la ventaja comparativa.